Buenos días, maestros. Somos el equipo 4. Vamos a presentarle un sistema de embotellado. Los integrantes de este equipo son Marco Bolaños, Juan Méndez, Nefi Juan Mendoza, Zeus Rogelio y Héctor Meneses y un servidor. La problemática se da en una empresa de la ciudad de Córdoba, Veracruz, debido a que la demanda de botellas de agua es tan enorme que requiere de varios trabajadores, por lo que a largo plazo no es conveniente tenerlos. Por lo mismo, se da una solución de llenado de botellas automática. La problemática nos dice que hay un negocio que no se da abasto con las ventas que tiene. Debido a la gran demanda de agua purificada, necesita más manos para trabajar, pero al haber más manos laborando, se tienen que pagar el sueldo de esas personas. Además, que después de mucho tiempo trabajando se cansan físicamente, perdiendo así el tiempo de producción en el que se podría seguir la producción. Bueno, llegamos a la parte de plantear nuestro sistema de embotellado. Tenemos un croquis de situación donde cubrimos los procesos esenciales para llevar a cabo la resolución del problema planteado anteriormente. En este croquis contamos con 6 cilindros de doble efecto, los cuales fueron asignados a zonas como lo es el llenado, el enroscado, el sellado, el etiquetado y otro más que los aparta de otra banda. Los cilindros de doble efecto son operados mediante un botón de arranque para que así comience el proceso y se repita hasta que este mismo sea detenido por un botón de paro. El proceso neumático que se muestra requiere una alimentación de aire en su mayoría, por lo que se alimenta con una presión de 4 bares con un máximo de 8 bares para evitar cualquier inconveniente en el proceso de fabricación, y en el momento que la presión baja de 4 bares o sube a 8 bares se para el proceso. En los cilindros, la secuencia de cilindros que está dada por A más, B más, B menos, C más, C menos, D más, D menos, E más, E menos, F más, F menos, A menos. Haciendo el uso de los sensores de proximidad, se realiza esta secuencia de cilindros. Cuando se acciona un cilindro, hay un sensor que detecta y envía una señal al siguiente cilindro para que se active y siga la acción. De esta forma, la secuencia empieza desde el vástago que sale en el cilindro A y termina cuando el vástago del cilindro A regresa. El método que ocuparemos será el de paso a paso mínimo, ya que los grupos se escogen de forma que el número de grupos sea mucho menor. En este caso, en vez de utilizar el método máximo, que serían 12, ocuparemos el método paso a paso mínimo, que sería 6. Esto nos ayuda, ya que puede ser más simplificado nuestro sistema. El cilindro A es el que hace que el motor de la banda esté en la posición idónea para que la misma pueda efectuar el movimiento de la banda y empiece el circuito de manera ilimitada al pulsar el botón de arranque. Este cilindro representa un accionamiento y, como veremos al paso de los cilindros que presentaremos, cada cilindro representaría un accionamiento. Para el cilindro B tenemos el llenado de las botellas. Al pasar la botella por la zona de llenado, el cilindro sale permitiendo el paso del agua hasta que se llene la botella. Este mismo proceso tiene un determinado tiempo de inyección de agua, a manera de que solo se vacíe el agua requerida, así previniendo que no haya riesgos y no se cause algún tipo de falla en el sistema. Asimismo, también aseguramos que todas las botellas tengan aproximadamente la misma cantidad de agua. Después del llenado del cilindro se contrae, haciendo que siga el proceso hacia la otra zona. En el cilindro C, este es el encargado de colocar y enroscar el recipiente, el cual con un sistema de trampas para captar un envase y colocar la tapa enroscando esta con el torque adecuado. Cuando esta entra en el sistema de enroscado, un sensor detecta el envase y cierra 2 trampas, una de las partes inferior para evitar que el envase gire y en el cuello hay otra para que el torque no se sobrepase la fuerza y haga que se voltee. Una vez que el enroscado termine, las trampas se abren y se libera el envase. El cilindro D o cilindro de sellado nos permite informarle al cliente que la botella no ha sido abierta por temas de seguridad, como puede ser que se le eche alguna sustancia tóxica o que el agua dentro de la botella haya sido contaminada. Al salir del vástago, ese tendrá el plástico que se calentará y hará que abrace la boca de la botella y la tapa, garantizando así que no haya sido abierta. El cilindro B hace que los rodillos se muevan. Esos rodillos tienen las etiquetas que se ponen en las botellas alrededor para identificar la marca. Estos rodillos se mueven a una cierta velocidad y las etiquetas van espaciadas, ya que si no podemos causar algún accidente y podemos retrasar el proceso. Una vez etiquetadas, estas salen hacia una rampa donde irán siendo colocadas en orden. El cilindro F es el que se encarga del traslado entre las bandas de transporte, que envía las botellas ya terminadas a una zona de empaque para su posterior salida en el área de producción. En caso de un paro en el sistema, también se detendrá para poder tener una continuidad en las botellas finalizadas. Circuito combinacional y de control. El circuito combinacional cuenta con un botón de arranque y un botón de paro, un temporizador que permite que el cilindro de vástago salga durante 10 segundos, se esté llenando
la botella, los relevadores de K1 a K6 permiten que el vástago de los cilindros salgan y entren, permitiendo así la secuencia que ya se mencionó. En la parte de control, los solenoides de válvula accionan a las válvulas de 1V1 a 1V6, cumpliendo así la secuencia ya antes mencionada. En esta parte de control cuenta con dos sensores de presión. Uno indica que si la presión es menor a 4 bares, el enroscado, el sellado y el etiquetado no se podrá hacer de forma correcta. Y otro sensor que indica que si la presión es mayor a 8 bares, tampoco se hará este proceso debido a que podría ocasionar daños. Como ya lo mencionó nuestro compañero, después de saber y ocupar nuestro circuito combinacional, seguiría ocupar nuestro circuito secuencial. Este circuito sería una representación gráfica de cómo sería nuestro circuito en físico, ya que, como podemos observar, tenemos sistemas de alimentación, sensores, tenemos lo que serían etiquetas, tenemos lo que serían válvulas, 5 a 2 vías con accionamiento biestable y nuestros cilindros, que sería nuestra representación de accionamientos. Aquí podemos observar el funcionamiento de nuestra banda y lo representaremos a continuación. Como podemos observar, esta parte vendría siendo la parte combinacional, donde se tiene un botón de arranque y un botón de paro. Este sistema va a tener un temporizador más o menos de 5 segundos en lo que se termina de llenar la botella de agua. Al accionarlo, se puede ver de que sale el cilindro que activa la banda. Después de esto sale el cilindro de llenado. Después de sus 5 segundos de que llena la botella de agua, empezaría el otro proceso, que vendría siendo el enroscado, luego el sellado, el etiquetado y finalmente el traslado a otra banda. Como se puede ver, se cuentan con varias válvulas de escape rápido, los medidores de presión, un compresor, un regulador de caudal. Además de esto, también se cuenta con 2 presóstatos. Estos 2 presóstatos lo que nos permiten es trabajar en un rango de presiones. Ya antes mencionado se había dicho que el sistema iba a trabajar de 4 a 8 bares. Si es menor, la presión no se va a realizar la secuencia. Si es mayor a 8 bares, tampoco se va a realizar la secuencia. Y eso sería todo. Los materiales utilizados. Se utilizó un compresor Vivir 444C. Este se utiliza para la supresión de aire. Este puede tener un máximo de 13.7 bares, pero lo utilizamos a 5 voltios para tener alrededor de 4.2 a 4.5 bares. Se utilizaron 6 cilindros de doble efecto SC 40x25. Estos tienen una velocidad máxima de desplazamiento de 800 milímetros por segundo. Es de tipo de acción doble y el fluido que utilizan es de aire. También se utilizaron 6 sensores para detectar cuando un cilindro doble está en su máxima extensión. Se utilizaron sensores de rango de distancia de HC SR04. Estos tienen una onda de alrededor de 8 metros que funcionan a 40 kHz. Se utilizaron 3 manómetros de alta presión hidráulica de 2 PLG de un máximo de capacidad de 150 psi. Se utilizó también una válvula reguladora de aire de 4 vías con una presión de 0 a 180 psi. Tiene una entrada y 2 salidas. Se utilizaron 6 válvulas de escape de modelo QVA de 0.4. Estas tienen un máximo de capacidad de 10 bares. También se utilizó un reble colector que tiene un máximo de funcionamiento de 60 grados y un mínimo de menos 30 grados. Funciona también a un voltaje de 12 voltios. Se utilizaron 2 presostatos Dansoft KP35 que soportan una presión de menos 20 bares hasta una máxima de 7 bares. Estos pueden ser normalmente cerrados o normalmente abiertas. Se utilizó una válvula de retención con una presión mínima de 0.2 bares a una máxima de 6 bares. Su temperatura de funcionamiento mínima es de 30 grados centígrados a su máxima de 130 grados centígrados. Se utilizó un retardador de arranque GB Mod QD068. Este es ajustable de 6 segundos a 10 minutos. Funciona con una carga mínima de 40 miliamperios. Se utilizaron 6 válvulas neumáticas AirTag de 5.2. Este tipo de válvula es de 5 vías a 2 posiciones. Su presión de funcionamiento va del 1.5 bares a 80 bares. Su operación es de máxima de 5 ciclos en segundo. Y esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.